Sí, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que hoy pudo estar aquí. Sean todos bienvenidos. Y también saludamos a los hermanos que están detrás de su pantalla, que sean bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios que hoy podemos estar aquí y juntos poder escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Padre, por su palabra, porque usted cada día, Señor, envía esa palabra para su pueblo. Pero primeramente, Señor, esa palabra, Señor, fue para mí. Realmente, Señor, usted nos habla porque la misma necesidad que hay, Señor, en su pueblo es la misma necesidad que tiene el que se para aquí enfrente, Señor. Gracias, Padre. Queremos que usted abra los ojos de nuestro entendimiento para que cada día nosotros podamos ver la gran obra de salvación que usted ha hecho en nosotros. Espíritu Santo, pedimos que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, que abra nuestro corazón para que podamos recibir su palabra. Queremos poner nuestra vida en sus manos, Señor, para que usted, Señor, esté haciéndonos morir, para que así nos haga vivir. Gracias le damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el estudio de hoy le puse nombre Combatiendo el desánimo, ¿verdad? Y yo creo que todos en algún momento, o tal vez también puedo decir ahora en este tiempo, pasamos desánimo, ¿verdad que sí? Yo creo que todos hemos pasado por desánimo, no solamente los cristianos, porque el desánimo también lo vive la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Sí, en realidad todos en un momento nos llega ese desánimo, pero podemos desanimarnos por muchas cosas, ¿sí? Tal vez porque no tengo una carrera, porque no tengo un trabajo, ¿verdad? Porque tal vez no tengo un carro, puede ser. O porque tal vez ya llevo enfermo mucho tiempo o enferma mucho tiempo y no sano. Realmente el desánimo nos puede llegar por muchos lados, por algunos problemas familiares, pero también dentro de la iglesia está este desánimo. Tal vez hemos orado a Dios por alguna circunstancia y Dios no contesta conforme a lo que yo quiero, ¿verdad? O tal vez haya otros que son un poquito más débiles y ya nos desanimamos porque el hermano no me saludó, o porque el hermano no me habló, o porque el hermano me miró mal, ¿verdad? Pueden venir estos desánimos. Pero hoy yo quiero que veamos, hermano, cómo podemos combatir ese desánimo a través de la vida del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 20, hermanos. Jeremías está pasando una situación muy difícil al grado que él quiere morir. Realmente él ya lleva profetizando más o menos en este tiempo del capítulo 20 años o un poquito más de 20 años. Él ya se siente cansado, creo yo, en su ministerio. Él ya no está haciendo con gusto lo que Dios le ha mandado hacer. Veamos en el capítulo 20, versículo 14, dice así: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Leemos el verso 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta.
Esto nos deja ver el sentir del profeta, cómo hasta qué grado él se siente. Él quiere morir. Él quiere morir, hermano. Pero no fue el único que sintió esto, hermanos. Si nosotros recordamos a Moisés, no vamos a ir, solamente les voy a comentar. En Números capítulo 11 vemos a un Moisés que realmente también le dice a Dios: yo no puedo llevar la carga de este pueblo. Este pueblo tan rebelde, yo no puedo llevar esto. Quítame la vida, Señor. Si es así, quítame la vida. El profeta Elías, también podemos recordar a este profeta, que también cuando una mujer llamada Jezabel estaba matando a todos los profetas de Dios, Elías fue y se escondió y le dijo a Dios: quítame la vida, no quiero vivir más. Entonces, hermanos, si nosotros recordamos en el capítulo 1 de Jeremías, hay algo que Dios le dijo a Jeremías. Voy a ir al capítulo 1, versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté, te di por profeta a las naciones. Yo pregunto, hermano, ¿Dios le estaba pidiendo permiso a Jeremías para que fuese su profeta? ¿Le estaba dando una invitación? No. Le dijo: yo te conocí desde antes, antes que te dice que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses yo ya te había apartado y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios no le estaba haciendo una invitación. Dios ya lo había destinado para algo, para ser su profeta. Pero ahora vemos a un Jeremías que realmente quiere morir por lo que él está haciendo. Está afligido y tiene una gran tristeza, un gran dolor. Pero vamos ahí al capítulo 20, versículo 7, hermanos. Dice así el verso 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Qué está diciendo Jeremías aquí, hermano? Parece que le está diciendo a Dios: me engañaste. Me engañaste, oh Jehová, y realmente fuiste más fuerte que yo. O sea, yo me dejé engañar también. Yo no pensé que tal vez el ministerio que tú me ibas a dar iba a ser cada día dice aquí, cada día he sido escarnio. Cada cual se burla de mí. O sea, se están burlando de este profeta. ¿Por qué causa, hermano? Dice el verso 8: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Cuál fue su ministerio? ¿Qué era lo que él gritaba? ¿Qué era lo que él anunciaba? Violencia y destrucción, hermano. ¿Cómo la gente, voy a decirlo así, lo iba a querer? Hablaba la verdad, pero era aborrecido. ¿Por qué? Porque no nos gusta muchas veces
que nos enfrenten con el pecado, que nos digan nuestra condición. Dice el verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí Jeremías? Mire lo que está haciendo Jeremías. Él está tratando de solucionar el problema con sus propias fuerzas, con su propio pensamiento humano. Ya no voy a hablar la palabra de Dios, ya no. Esto, hermanos, es una solución humana. Humana. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha tratado de salir del desánimo con sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos? Él estaba tratando de salir con su propio pensamiento. Y cuando yo meditaba esto, hermano, realmente yo podía ver y yo decía, Señor, yo soy un Jeremías. Yo soy un Jeremías. Porque esta es la quinta vez que Jeremías se queja ante Dios. Y creo que mi esposo sabe cuántas veces he querido dejar este lugar. ¿Cuántas veces le he preguntado al Señor, ¿debo estar aquí? ¿Debo estar aquí, Señor? Y el Señor me ha respondido todas las veces que yo le he dicho, sí. Y he pedido pruebas, hermano, para ver si yo debo estar aquí. ¿Por qué? Porque duele estar aquí, hermano. Cuando Dios empieza a quitar muchas cosas de nuestra vida. Realmente empieza a quitar muchas cosas que a veces gustos que uno tiene. Pero Dios ha dicho ahí. Y también duele cuando Dios empieza a quebrar el orgullo, hermano. Porque muchas veces uno piensa que puede estar aquí porque uno lo puede hacer. Pero cuando Dios empieza a quebrar el orgullo, porque el hombre siempre quiere quitarle lo único que le pertenece a Dios, hermano, que es la gloria. Y Dios empieza a quebrar el orgullo. Y duele, hermano. Y yo le he dicho, Señor, yo no te pedí que me pusieras aquí. Yo no te lo he pedido, Señor. Yo también se lo he dicho, igual que Jeremías. Pero Él ha puesto un aguijón como Pablo, para que no pienses que lo que tú haces es por ti. Y eso duele, hermano. Pero, ¿qué dice Jeremías? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué se referirá a esto, hermanos? Otra versión dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, que ese fuego era como la palabra de Dios metido en mis huesos. O sea, como la misma palabra de Dios estaba en sus huesos. Hermanos, cuando la palabra de Dios
uno empieza a meditar la palabra de Dios, esa palabra se vuelve uno con la persona que lo está meditando. Esa persona esa palabra se adhiere cada vez más a sus huesos, más a su ser. Esa palabra se vuelve cada vez más de esta persona. Y yo creo que Jeremías se refería a esto. Tantas veces que había hablado con el Señor, tantas veces que había estado con Él, Dios revelándole lo que tenía que decir al pueblo una y otra vez, que esa palabra se había vuelto uno con Él. Y como esa palabra estaba tan metida en sus huesos, Él no podía callar. Pero ¿sabe también por qué? Dice el verso 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Esto le están diciendo a Jeremías. Algunos dicen que ya hasta Jeremías le habían puesto un apodo y le ponían, ahí viene el temor de todas partes. O sea, este hombre tiene temor en todas partes. Y después le dijeron, denunciad. O sea, si tú sigues hablando esa palabra, te vamos a denunciar nosotros. Todos mis amigos miraban si yo caería. Dice claudicaría, pero esa palabra es, todos mis amigos verían si yo caería. Quizá, dice, se engañará, decían, y prevalecerá contra él. Perdón, hermanos, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿Qué estaba pasando aquí? Se estaban burlando, estaban murmurando, estaban esperando aún sus mismos amigos que Jeremías cayera. Hermanos, esto también fue lo que Jeremías le hizo hablar. Vio cómo murmuraban, vio cómo estaban esperando que él cayera. Pero déjeme decirle, hermanos, que muchas veces estas personas en nuestra vida son útiles. ¿Por qué? Porque lo hizo recapacitar. No se pudo quedar callado. Él tenía que seguir hablando. Muchas veces esas personas que nos enfrentan, sí, ¿tú qué crees en Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, estás desanimado. ¿Dónde está Dios? Ese Dios que tú profesas, ¿dónde está? Y entonces como que esas personas nos hacen recapacitar y decimos, cierto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué Dios estoy mostrando? Muchas veces esas personas nos hacen salir del hoyo donde estamos, hermanos. ¿Usted recuerda a la esposa de Job? Cuando Job perdió todo, fue destruido sus casas, murieron sus hijos. Dice que Job se sentó en ceniza, agarró un tiesto para rascarse y se quedó ahí sentadito. Y viene la esposa. ¿Y qué le dice? ¿Todavía guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué dice Job? Job reacciona y dice, como una mujer que no conoce a Dios hablas. Recibiremos nada más el bien de Dios y no el mal. ¿Qué hizo su mujer? Lo hizo centrarse, lo hizo que recapacitara. Hermanos, muchas veces esas personas son útiles en nuestra vida.
Dice el verso 11. Quiero que pongamos atención. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero hay algo que dice Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dice otras versiones, como poderoso guerrero, como poderoso en batalla. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando estamos en desánimo, realmente creemos que Dios está con nosotros? Muchas veces pensamos que Dios no está. Y yo creo que la mayoría de las personas decimos, Dios no está. Por eso es que estoy así. Pero Jeremías tenía esta seguridad, hermano. Tenía esta seguridad que Dios estaba con él. Y que es un Dios que actúa con justicia. Dice aquí, por tanto, los que me persiguen tropezarán. Él sabe que es un Dios que actúa con justicia. Pero dice el 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos, dice aquí, y el corazón. Hermanos, otra cosa que Jeremías sabía en este desánimo, ¿qué era? Que es un Dios soberano. Es un Dios que prueba a los justos. ¿Qué es esto? Él sabía que los justos tienen que ser probados. Entonces, él por lo tanto sabía que todo lo que estaba pasando era porque Dios lo estaba permitiendo. Es un Dios soberano. Dios soberano que sabe los pensamientos del corazón. Entonces, hermano, como este Dios es soberano, Él tiene el control de lo que le está desanimando a Jeremías. Él tiene el control. Y dice la segunda parte, vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Este es un pensamiento, puedo decir tal vez, en la humanidad de Jeremías, ¿sí? En una humanidad. Pero otra cosa, Jeremías no se venga por él mismo. Él deja ese caso a Dios. Aunque está hablando en su humanidad, él deja ese caso a Dios. Y mire lo que dice el verso 13. Cantad a Jehová, load a Jehová. O sea, ese load es celebrad a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Hermano, Jeremías está diciendo, en medio de ese desánimo, cantad a Jehová, celebrad a Jehová, porque ha librado. ¿En qué tiempo está? Pasado. Ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. ¿Está siendo librado, hermanos? ¿Está siendo librado? Tal vez podemos pensar nosotros que sí, de una forma muy sencilla, no lo han matado, ¿verdad? Cuando aquí dice,
ha librado el alma del pobre. Esa alma reconoce que necesita de Dios. Y en primer lugar, hermano, podemos pensar de una manera muy sencilla que sí, tal vez hasta aquí Dios no ha dejado que lo mataran. Pero ¿será esto lo que estará diciendo la Biblia si nos quedamos nada más hasta ahí? ¿De qué ha sido librado, hermano? Capítulo 1, hermano. Versículo 18 y 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, mire lo que está diciendo Dios. Sí van a pelear contra ti, pero no te vencerán. O sea, sí van a estar contra ti. Sí vas a tener esa lucha, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte. Capítulo 15. Versículo 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los más fuertes. Ahora sí regresamos al capítulo 20, versículo 13. Jeremías está cantando y celebrando a Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Hermanos, para este momento, Jeremías, por la situación que él llegó a sentirse hasta morir, fue porque fue azotado anteriormente. Mire, dice el verso 21. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, dice que precedía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Cuáles eran las palabras que profetizaba? De violencia y destrucción. Dice el verso 2, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Por eso Jeremías se sentía de esta manera, hermano, porque había sido azotado, porque había sido puesto en el cepo. Hermano, entonces, cuando nosotros escuchamos que Dios ha librado, que yo te voy a poner como muro, ¿qué pensamos, hermano? ¿Qué pensamos muchas veces? Que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer. Pero ¿de qué entonces Dios lo estaba librando? Si le estaba aconteciendo todo este sufrimiento. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si Jeremías hubiese callado? Cuando él dijo, ya no voy a hablar más. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, con la palabra de Dios? ¿Sabe qué hubiera dicho el pueblo? Nosotros teníamos razón, Jeremías. Tu palabra no se cumple. Nosotros tenemos la razón. Dios lo ha librado, hermano. Realmente
de que él no dejara de hablar, de que él no hiciera su propia voluntad, su propio deseo. Dios lo libró de esto. Realmente, hermano, Dios no lo dejó caer. Si Jeremías hubiese callado, hubiera hecho su propia voluntad, hubiese sido igual que ese pueblo. Pero Dios lo ha librado de eso, de no caer en su propia voluntad, en su propio deseo de callarse. Esto, hermanos, también tiene una explicación más allá, pero no voy a tocar ese punto. Usted lo va a meditar en el capítulo 31, cuando Dios ya le dice a ese pueblo: yo te redimí del más fuerte que tú. Pero ya está hablando de una redención a través de Cristo. O sea, yo te rescaté. Pero ese punto no lo voy a tocar, porque quiero ir al Salmo 42, hermano. Vamos al Salmo 42. Veamos qué hizo Jeremías, hermano. Jeremías sabía que Dios estaba con él. Jeremías sabía que era un Dios soberano, que él tenía el control de todas las cosas y que si lo que estaba pasando era por causa de Dios mismo lo estaba permitiendo. ¿Y qué hace Jeremías? Alaba a Dios, celebra a Dios. ¿Por qué? Porque lo ha librado de que no hubiese hecho su propia voluntad. Pero ahora miren, veamos este salmista, hermanos. Este salmista también es un salmista que está sufriendo por causa de los enemigos. Dice el verso 9 del capítulo 42. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hermanos, no solo estaba sufriendo por eso, estaba sufriendo porque él se encontraba lejos de Jerusalén, del lugar donde uno está cerca de Dios. Esto dicen los judíos, ¿verdad? Sí, era. Antes ellos tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Pero este salmista se encuentra lejos de este lugar. Entonces comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, el salmista está comparándose como un ciervo que está en brama. ¿Para qué? Junto a esas corrientes de esas aguas. Esto tiene una explicación más amplia que por el tiempo no lo voy a hacer. Solamente le quiero decir esto. Este ciervo no está bramando por aguas que están estancadas, hermano. Por aguas que están quietas. El agua estancada es un agua muchas veces que se pudre, ¿verdad? Que huele mal. Y esto podemos compararlo como algo que está muerto. Pero al decir que está junto a corrientes de agua, o sea, esas aguas corren. Esas aguas son aguas vivas, vivas. Entonces dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, este salmista tiene sed de un Dios que está vivo. Hermanos, cuando el hombre tiene sed de Dios, pregúntese si no se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo a la samaritana: cuando tú bebas de esta agua, nunca más tendrás sed.
¿Por qué le dijo esto? ¿Es tomar una vez y ya nunca más voy a tener sed? ¿Se refiere a esto? No, hermanos. Es que vivamos en una relación continua con Dios. Por eso no vamos a tener sed. ¿Por qué? Porque hoy tomo de esa agua, mañana también y pasado también. Todos los días debemos beber de esa agua para no tener sed. Si no bebemos de esa agua, vamos a estar como el salmista aquí. Pero, ¿por qué él se sentía así? Veamos algo que el salmista se está hablando a sí mismo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, no estaba haciéndolo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, este salmista estaba sufriendo. ¿Y qué le dice la gente? ¿Dónde está tu Dios? ¿No que tú dices que eres cristiano? ¿Dónde está Dios? Él se está hablando a sí mismo, hermano. 4. Me acuerdo de estas cosas. ¿De qué cosas, hermano? Y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él se acuerda de cuando iba a Jerusalén, de cómo él llevaba al pueblo, de cómo él conducía al pueblo. Por eso les digo que él estaba lejos de Jerusalén. ¿Cómo lo podemos saber? Dice el verso 6, la segunda parte, hermano. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Hermanos, él estaba lejos, hacia el norte de Jerusalén. Por eso había dejado de ir a la casa de Dios. No sabemos el motivo por el cual él había sido alejado de Jerusalén, pero se sentía así. Pero entonces él, ¿cómo combate el desánimo? ¿Cómo combate esta situación, hermano? ¿Cómo? Veamos el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, cuando no tengamos ganas de alabar a Dios, cuando ya no tengamos ganas de venir a la iglesia, ¿usted qué se dice? ¿Usted le hace caso a su desánimo? ¿Lo soluciona con sus propias fuerzas? ¿Qué se dice? Como este salmista, alma mía, bendice a Jehová. No te abates dentro de mí. ¿Por qué te estás abatiendo? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y no solo fue esta vez. Verso 11, hermano. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, en el original, el Salmo 43 es uno con el Salmo 42. Leemos el 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, la respuesta del salmista fue pronta. La respuesta del salmista fue pronta. ¿Cuántas veces lo menciona este salmo que el salmista tuvo que decirle a su alma: ¿por qué te turbas, oh alma mía? No fue una vez, no fue dos veces,
Fueron 3 veces que nos menciona este salmo, que él tuvo que decirle a su alma: ¿por qué te estás turbando dentro de mí? Espera en Dios. Entonces nos quiere decir que su respuesta no fue pronto de lo que él esperaba, que él tuvo que estar animando a su alma a alabar a Dios una y otra vez. ¿Por qué podía hacer esto, hermano? Mire lo que dice el verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué está diciendo? Un problema viene tras otro. Todas tus ondas y tus olas. ¿De qué hablan, hermano? Todos los problemas, todo lo que me está aconteciendo, todo lo que viene, el salmista reconoce que viene de parte de Dios. Sabe que Dios lo está permitiendo, y como sabe que es un Dios soberano que está permitiendo su situación, por eso puede decirle a su alma: no te turbes, espera en Él, espera en Él. Y aquí, hermanos, yo quiero ver en 2 formas espera en Dios. Una, porque se traduce de estas 2 maneras. Una, hermano, se refiere a la paciencia. Ten paciencia. Ten paciencia en Dios. ¿Por qué, hermano? Santiago nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, estemos con gozo, porque las pruebas producen paciencia, ¿verdad? Paciencia. Qué importante es la paciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra personajes que no tuvieron paciencia, hermano. ¿Usted recuerda a Abraham? Cuando Dios le prometió un hijo, ¿qué hizo Abraham, hermano? No tuvo paciencia y se metió con su sierva. Pero pensemos, hermano, hoy nos decía el pastor Lee, que estábamos en el seminario, que a veces nosotros, por no tener paciencia o por tomar decisiones a la ligera, decisiones humanas, como lo que hacía Jeremías al principio de su sufrimiento: ya no voy a hablar más la palabra de Dios. A veces también nosotros podemos tomar decisiones humanas que pueden, hermanos, realmente llevarnos por un mal camino, o que realmente nos dañan para toda la vida. Consecuencias que están ahí para toda la vida. Quiero poner un ejemplo, y perdón por las personas que han pasado esto, pero en un noviazgo, hermanos, ¿qué pasa cuando el noviazgo no tiene paciencia para estar en relación sexual y comete fornicación antes del matrimonio? Muchas veces ese matrimonio, ¿qué pasa? Ellos llegan muchas veces a separarse, ya no estar juntos, y aparte tienen hijos. ¿Usted ha visto este caso? Sí. Y eso arrastra para toda la vida, ¿verdad? Por no tener paciencia. Vemos a Saúl.
Cuando vio que estaban en guerra y se le desertaban, no esperó a Samuel el sacerdote, el que tenía que ofrecer el sacrificio. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció sacrificio, algo que a él no le correspondía. Y por causa de eso, él fue desechado. Fue desechado, perdió el reino. ¿Por qué? Por no tener paciencia. Hermanos, la paciencia, la Biblia nos dice que nos hace perfectos y completos en Cristo. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas nosotros vemos cómo vamos siendo perfeccionados, siendo como ¿quién? Como Cristo. Pero tenemos que tener paciencia. Esta es una forma. Y otra forma, hermano, cuando dice espera en Dios, es ¿dónde tiene su esperanza, hermano? ¿Dónde tiene puesta su esperanza? Podemos nosotros tener puesta nuestra esperanza de dos maneras, ¿sí? Una, de una manera horizontal y otra vertical, ¿sí? O sea, una puesta en este mundo y otra puesta en Dios. ¿Dónde tiene puesta su esperanza? ¿En que yo sane de alguna enfermedad? ¿En que algún día yo pueda tener una casa? ¿En que algún día yo pueda tener una carrera? ¿Tengo puesta mi esperanza en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos? ¿Ahí tengo puesta mi esperanza? Pensemos, hermano. Si nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en estas cosas, nuestro desánimo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la esperanza es una persona. La esperanza es una persona. Es Dios, hermano. Es Dios. Y si usted ha puesto su esperanza en Dios, realmente no importa la situación en la cual usted esté pasando. No tengo salud, pero mi esperanza está ahí. Sí. No tengo una carrera, pero mi esperanza está ahí. Sí. Tal vez no tengo un esposo, una esposa, un novio, una novia, pero mi esperanza sigue ahí. Sí. Por eso, hermanos, no importa la situación en la que estemos pasando, nuestra esperanza va a estar ahí con nosotros. Y esto es donde este salmista había puesto su esperanza. Espera en Dios. No importa la situación que yo esté pasando, mi esperanza está ahí. Por eso, alma mía, no te turbes. No te turbes dentro de mí, porque mi esperanza sigue ahí. Y voy a ir terminando, hermanos. Salmo 103. Y yo quiero que veamos en este Salmo 103 algo similar que inicia este salmo diciendo como este salmista del 42. Pero hay una gran diferencia, hermano. Este salmo, si usted ve el título, dice alabanza por las bendiciones de Dios.
Ya no es porque está en desánimo, ya no es porque está en las aflicciones. Pero este salmista, no comienza alabando o también impulsando a su alma a alabar a Dios. Porque si usted lee todo el Salmo, no vamos a leer todo el Salmo, pero si usted lee todo el Salmo, él no va a impulsar a su alma diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él no está diciéndole a su alma o impulsando a su alma porque él tiene cosas materiales. Porque tengo salud, porque tengo un carro, porque tengo una carrera. Él no va a impulsar a su alma a alabar a Dios por estas cosas, hermano. Veamos lo que hace. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Él dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice el verso 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Para este salmista, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición, hermanos? ¿El tener salud? ¿El tener cosas de esta tierra? No. El que hayan sido perdonadas todas sus iniquidades y que Dios los haya mandado lejos. Así dice, como el oriente del occidente. Dios ha mandado todos sus pecados lejos. No le pagó conforme a sus iniquidades. Pero entonces aquí tendríamos que pensar algo, hermanos. Entonces, ¿quién las pagó? ¿Quién las pagó? Hubo alguien que tuvo que haber pagado todas sus iniquidades, todos sus pecados. Y este es Cristo. Sí hubo alguien que pagó todas sus iniquidades. Dios no le dio conforme. Esto es lo que ha hecho. Mire lo que está haciendo el salmista. Hermanos, de esta manera nosotros tenemos que combatir el desánimo. Hablarle a nuestra alma. ¿Por qué? Tal vez estamos desanimados porque estamos poniendo nuestra esperanza en otras cosas. Tal vez estamos desanimados porque no estamos seguros de que Dios está con nosotros. Tal vez estamos desanimados porque estamos resolviendo las cosas en nuestra humanidad. Hermanos, tenemos que pensar, realmente creo que Dios es soberano y que todo lo que me está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Si realmente he dejado que Dios gobierne mi vida, porque déjeme decirle que también usted puede estar desanimado por sus propias consecuencias.
Tal vez no supe educar a un hijo y estoy sufriendo por causa de él. Tal vez no supe administrarme y estoy pasando esta situación por esto. Pero debemos acercarnos a Dios y recordar que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades. Él fue y todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados los fue y los puso en su Hijo. Él quebrantó a su Hijo para que usted y yo no fuésemos quebrantados. Él abandonó a su Hijo para que usted y yo no nos sintamos abandonados en estos momentos. Usted tiene que recordar esto cuando esté en desánimo. Combata su desánimo. ¿Con qué? Con la misma palabra. Oramos, hermanos. Señor, en esta hora le damos gracias. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque usted cada día, Señor, nos anima con su palabra. Realmente, Señor, permita que seamos impulsados. No importa la situación en la que estemos pasando, que realmente, Señor, podamos nosotros creer que usted está con nosotros, que realmente nosotros podamos creer que usted es un Dios soberano, pero también que nosotros pongamos nuestra esperanza en usted y no en las cosas de este mundo. Pero también cuando estemos en esta situación, realmente tengamos paciencia, esperando en usted, como lo hizo Jeremías. A pesar, Señor, que no se quejó una vez, que no se quejó 2 veces, fueron muchas veces, pero él no dejó realmente de poner su esperanza en usted. Él no dejó que esas dificultades lo hicieran caer como sus enemigos querían que él cayera. Gracias, Señor. Ayúdenos. Sabemos que tenemos el mismo Dios que tuvo Jeremías y que de la misma manera obra también en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.